Buenos días, gente. Antes que nada, bueno, quiero agradecer que me hayan invitado para dar una charla que en este caso particular no se trata de equipos, como hemos venido escuchando hasta ahora, sino se trata de trabajo en equipos, que es lo que les voy a mostrar un poco sobre todo lo que fue el tema de la pandemia y el desarrollo de esta formulación alternativa. Por eso le puse como título de la FQ, que significa la fibrosis quística al COVID-19, y el desarrollo de esta formulación y por qué llegamos a esta formulación. En realidad, es una pequeña y muy breve historia. Yo estaba estudiando conjuntamente con un laboratorio el tema de fibrosis quística, porque tuve la mala suerte de tener una sobrina que falleció de fibrosis quística, aún habiéndole hecho el trasplante bipulmonar. Ustedes saben que la fibrosis quística se caracteriza por una mutación en un gen que lo que hace es que el canal de cloro no quede estabilizado en la membrana. No se las quiero hacer muy larga, es una cosa donde se involucran procesos de infección, esa infección de inflamación. La inflamación afecta la salida de las sustancias mucosas de las células de Goblet y eso hace que la persona tenga infecciones repetitivas. Nosotros habíamos empezado tratando de buscar un antibiótico que no generara resistencia y lo que habíamos encontrado en ese momento, en el 2015, era que si la molécula que usamos como referencia, el ibuprofeno, la transformábamos de la reposición de este protón por el sodio para generar el ibuprofenato sódico, le daba una particularidad muy especial. Primero, que era soluble en agua, de lo contrario, esta molécula es menos de 1 microgramo mililitro, su solubilidad, y no se puede nebulizar pensando en una nebulización si va en un solvente orgánico. Esto la pusimos soluble en agua y a partir de ahí empezamos a hacer estudios acerca de la potencialidad para trabajar sobre moléculas como si fuesen moléculas con las que interacciona en bacterias y en virus. En eso que estábamos empezando, quiero que vean acá por qué es importante, era para mí muy importante lo del ibuprofeno, porque en el mismo año en que empezamos, en Estados Unidos demostraron que la misma molécula del ibuprofeno, además de tener las propiedades que nosotros mostrábamos, estos autores también mostraban que era capaz de regular el efecto del canal de cloro transmembrana. Hoy hay un complejo que se llama Trikafta, que son 3 moléculas que lo que hacen es levantar a ese canal de cloro y estabilizarlo en los RAFT. Y lo que nosotros teníamos con el ibuprofeno coincidía exactamente con lo que ellos veían en algunos de los pacientes, que mejoraba tremendamente el efecto de estos pacientes. Y esto se debe fundamentalmente que mantiene su propiedad de antiinflamatorio sobre la COX-1. COX-1 regula lactina, lactina regula los RAF es donde se hiperestabilizan las estructuras moleculares y eso tenía un concepto muy interesante para seguir llevando a cabo, que es lo que se está haciendo ahora después de terminada, por así decir, la pandemia. Pero en ese momento, ¿quién apareció? Bueno, la pandemia, aparece el coronavirus, un virus envuelto que era capaz de interaccionar, como van a ver acá, en receptores de células epiteliales, células ciliadas, podía entrar por el ojo, podía entrar por nariz o llegar a pulmón, y esto producía la famosa reacción inflamatoria que se describía en la patología del COVID. Rápidamente, los primeros estudios que permitieron hacer este diagrama tan simple, donde muestra los 3 estadios de lo que fue la infección. La primera etapa involucra, por supuesto, la primoinfección, donde el virus empieza a replicar dentro de estas células y produce la primera sintomatología clásica que todos tienen, como tos, resfrío, la garganta seca, que es lo que los síntomas patognomónicos del inicio de esta patología. Cuando esto empieza a evolucionar en un grado de mayor complejidad, lo que aparece es una segunda fase que le llamaban la fase pulmonar. Los médicos veían que a partir del 3.º o 4.º día, no solamente todavía había virus, sino que ya empezaba un proceso inflamatorio
que si esto no se controla, entran en lo que se llamó la etapa de hiperinflamación. El virus en realidad, hubo muchas discrepancias con relación a la existencia del virus y los tratamientos del virus, porque el virus no lo voy a mostrar acá, no lo voy a mostrar, pero el virus solamente estaba presente en muestras biológicas durante 7 días. Eso fue un estudio que hicieron tanto en China como en Estados Unidos, con lo cual complejizó mucho más los tratamientos por el tema de la cinética, que era el comienzo del tratamiento. Una demora en el tratamiento hacía que el virus ya hubiera pasado su fase inhibitoria, donde uno lo podía inhibir, y solamente quedaban las consecuencias de esta interacción. ¿Qué proponían la gente? Perdón. ¿Qué proponían? Por ejemplo, un trabajo que fue publicado nada menos que en el Science, Akbar y Gilroy, hicieron todo un estudio rápido de una casuística bastante importante en Estados Unidos, y lo que veían y largaron como sugerencia para el tratamiento del COVID era, el primer punto para ellos era atacar la consecuencia, no la causa, porque no había todavía sistemas reprobados. Después sí, ir con antivirales, y tercero era la complementación el momento en que saliera la vacuna. Los mismos investigadores, pero ahora de Humphrey, que estaba en la Facultad de Farmacia y Medicina en Estados Unidos, él sacó 3 conclusiones rápidas para entender cómo había que tratar a los pacientes con COVID. Y las conclusiones fueron que para prevenir o tratar las infecciones tempranas del SARS, era imperativo apuntar al puerto de entrada. El virus iba a las vías respiratorias, y ahí era donde había que apuntar esencialmente, esa era la recomendación. La segunda que tenían era que para la máxima eficacia se debe hacer el tratamiento rápido y de alta intensidad para evitar la replicación del virus. Y el tercero es que es muy importante la consecuencia de hacer un tratamiento que fuera vía directo al pulmón versus la que fuera vía plasmática. Lo que era la administración de cosas por vía plasmática, drogas por vía plasmática, es altamente inefectivo y lento cuando es comparado con aquella que va directo al sitio de interacción donde el virus intercala. ¿Cuáles eran los fenómenos que se veían dentro de los eventos claves del coso? Cuando el virus empieza la infección viral, esto desencadena un proceso inflamatorio. Esta inflamación, si es exagerada, como suele ocurrir o ha solido ocurrir en muchas personas, era también capaz de inhibir a esta inmunidad específica. La pregunta era, ¿quiénes son los responsables de esta inflamación, hiperinflamación, como se la llamó? Son las denominadas células senescentes. Estas células senescentes, como lo dice la palabra, son estructuras celulares que no tienen mayor evolución, o sea, llegaron a un estado donde se frenan, no dividen, tampoco mueren, pero están activas a cualquier señal que pueda hacerlas activar para liberación. Y esta señal, cuando llegaba la señal, disparaban todo este mecanismo. La pregunta es, ¿dónde se acumulan estas células? Estas células se acumulan fundamentalmente con la edad, empiezan a aumentar, en el pulmón y en el tejido graso. Claramente estas 3 condiciones, si ustedes recuerdan, la mayoría de las personas sensibles a esta patología eran personas mayores de 60, 65 años, fundamentalmente gorditos, eran exactamente los más susceptibles a esta patología, porque estos tenían una gran cantidad de células senescentes que eran las que había que bloquear. La gente joven de esto tiene muchísimo menos, entonces la gravedad del sistema era mucho menor. ¿Qué producen estas células senescentes cuando se activan? Son activadas y producen las citoquinas proinflamatorias, que se la conoce como el fenotipo proinflamatorio asociado a la fenescencia. Y esto termina, toda la acción de estas citoquinas termina dando como consecuencia final alteraciones a nivel del plasma, produciendo lo que se llama trombosis, que era, tal vez siga siendo la mayor causa de mortalidad de aquellos pacientes que llegaban a un estado de hiperinflamación. Entonces esto no lo puedo hacer andar, ahí está. Entonces, como conclusión de lo que uno les mostró acá, en ese momento lo que dijimos es que la gran parte de la evidencia
sugería como solución frenarla a la inflamación. No atacar directamente a la causa, sino a la inflamación. Y yo les voy a mostrar que nosotros utilizando esta molécula, una molécula que en realidad su formulación es compleja porque cubre varios aspectos que se los voy a mostrar de a uno por vez. El ibuprofeno en una solución hipertónica, que todos saben lo que es, en medio alcalino y para ir directo al pulmón. ¿Y por qué? Porque esta molécula, así como está, cuando uno la transforma, como les decía recién, en ibuprofenato sódico, es completamente inestable por debajo de pH 7, 7,5, es completamente inestable, y cuando hicimos los estudios vimos que la mayor estabilidad estaba dada a pH 8,5. Y ese es un dato muy importante, porque a 8,5 van a ver las cosas que pasa cuando ese pH, donde está el ibuprofeno, llega a los pulmones. Y la hipertónica era una solución al 0,5 molar de cloruro de sodio, que es la que se utiliza, es más, en los pacientes con fibrosis quística, que inicialmente estaba destinada, la concentración es 1 molar, o sea, es altamente hipertónica. Esta era la menor concentración salina que nos favorecía el efecto que yo les voy a mostrar. ¿Por qué usar el ibuprofeno? Fue la pregunta que nos hacíamos inicialmente en el grupo. Simplemente por estas propiedades. Uno, la bioseguridad de la molécula. El ibuprofeno es una molécula que es conocida de hace 60 años y el anteaño murió el creador de esta molécula del ibuprofeno. Segundo, porque las propiedades que les voy a mostrar ya demostrábamos que tiene, junto con un laboratorio de Estados Unidos que también lo demostró, tiene propiedades bactericidas y viricidas. Nosotros los publicamos con 2 meses de diferencia con el laboratorio que también trabaja en fibrosis quística y mostraban estas propiedades. Es muy importante para el caso de la fibrosis quística, pero en este caso del COVID también es muy importante, una de las propiedades que tiene que el ibuprofenato es quelante de calcio y fluidifica las mucinas. La mayoría de la gente tenía problemas de respiración y les costaba toser y tenían expectoraciones. Cuando las mucinas están a pH ácido en cualquier infección, ustedes lo saben mejor que yo, en cualquier proceso infectivo, viral o bacteriológico o fúngico, el pH de la zona infectada baja tremendamente, lo que hace que las mucinas se agreguen entre sí, hay una superagregación y están unidas en los grupos amino por un calcio que las mantiene. Si uno le pone un agente que quela calcio como el ibuprofeno, a pH 8,5, esas mucinas se expanden 1000 veces y salen de las células de Goblet y se pueden expectorar, lo que favorece una mejor vida, digamos, por así decir, estar de los pacientes. Claramente mantiene sus efectos sobre COX-1 y COX-2, a diferencia de las nuevas moléculas antiinflamatorias que son selectivas para COX-2, estas no trabajan. Van a ver, les voy a mostrar el efecto importantísimo que tiene en la reducción de los ROS. Cualquier molécula que induzca un proceso de exageración de liberación de ROS produce un fenómeno inflamatorio que se expande, digamos, con el tiempo. La alcalinización que les decía que es muy importante, se les voy a mostrar, es simplemente para hacer aparecer esta molécula que fue tal vez la más importante en el desarrollo y en la presentación de este producto. ¿Y por qué es importante el óxido nítrico? El descubrimiento de esta molécula hace unos 15, 20 años atrás le valió el premio Nobel para explicar muchos de los mecanismos que ocurren en la hemostasia. Esto impide la agregación plaquetaria porque es muy importante, el ibuprofeno lo hace y la generación de esto también lo hace. 8, porque estas partículas son nanopartículas, están estructuradas, lo pusimos en una estructura que están entre 5 y 100 nanómetros, con lo cual le da acceso directo hacia las zonas más profundas del alvéolo pulmonar. No son retenidas en los estadios intermedios. Y fundamentalmente, de acuerdo a lo que les mostraba recién, de los que opinan que había que ir directo al target donde estaba el proceso infeccioso que empezaba, esto tiene como tratamiento, es directo al pulmón, no es vía digestiva, no hay vía oral, a través de una nebulización. Y les voy a ir mostrando cada una de las etapas de las cosas que fuimos demostrando acorde a las propiedades que tiene. La importancia de la fuerza iónica como actividad bactericida y viricida. Pero fíjense qué interesante. Si uno pone el tiempo de incubación para... Esto es ibuprofeno a una concentración 20 milimolar, la probábamos con Pseudomonas aeruginosa, que es tal vez sea la bacteria más frecuente que infecta a los pacientes con fibrosis quística, y
coincubábamos las bacterias con el ibuprofeno, pero en presencia de 1 molar de cloruro de sodio o en ausencia de 1 molar de cloruro de sodio. Si ustedes se fijan, cuando tiene sodio presente, en tan solo 3 minutos reduce de 1 millón prácticamente a nada, 150 bacterias, en tan solo 3 minutos. Mientras que si no hay fuerza iónica presente, el efecto bactericida del ibuprofeno se extiende hasta 4, 5, 6 horas, dependiendo de la concentración que la haga. Ese es un factor muy importante porque la presencia del efecto hipertónico hacía que este efecto fuera rápido sobre bacterias y, como les muestro acá, también sobre virus. Probamos el efecto antiviral, con lo cual si una persona se nebulizaba, podría, cuando uno exhala o cuando inhala, tiene virus que son los que contagian. Si había encuentro entre las partículas virales y esta solución nebulizable de ibuprofeno, podía minimizar la presencia del virus en el contagio. ¿Qué tomamos como ejemplo para demostrar que tenía efecto bactericida? 4 modelos, el herpes, el flavivirus, el rabivirus y el paramyxoviridae, que son también moléculas muy semejantes de la familia, si ustedes quieren, al coronavirus. Y fíjense, para matar el 50%, con la sensibilidad que lo mata, con el logaritmo de 10 a la 8, 10 a la 7, 10 a la 6, es tremendamente efectivo también para los virus, tal vez mucho más efectivo que para las propias bacterias. ¿Y por qué ocurre este mecanismo? ¿Por qué mata si hay sal o no hay sal en el medio? Y era un factor importante en la formulación. Yo les voy a mostrar, esto es biofísica pura, no hace falta que lo sepan, pero se lo digo, esto mide la presión de superficie de una monocapa. Nosotros podemos armar una hemicélula, solamente los lípidos acomodados en una interfase donde están la cabeza polar en el agua y la cola hidrofóbica en el aire, y podemos hacer que eso es la hemicélula sobre la cual ejerce su efecto las moléculas que uno les va agregando. Cuando uno le pone en ausencia de sal y pone ibuprofeno cantidades crecientes, fíjense que la presión de superficie cuando se intercala es muy baja. Cuando uno le pone la presencia de 1 molar cloruro de sodio, la presión de superficie incrementa rápidamente. Lo que le está diciendo que la presencia de sal hace que el ibuprofeno se intercale, entre en esa membrana y quede. ¿Cómo se ve si queda en este coso? Esto es el tiempo, lo mismo para la presión de superficie en función del tiempo. Fíjense, la negra es cuando hay 1 molar cloruro de sodio y la blanca, la grisecita, es cuando no hay. Esto es cuando uno pone el ibuprofeno en ausencia de sal, levanta hasta ahí lo que entró y baja y vuelve muy por debajo de lo que es la capacidad de interacción. Cuando uno la pone en presencia de sal, levanta no 20 veces acá, 20 millinewton, sino que levanta hasta 60 millinewton y queda mucho más arriba, lo cual habla de que el ibuprofeno queda integrado en la membrana, haciendo su efecto de depolarización celular. Y cuando habíamos terminado de publicar el primer trabajo, lo que reforzaba el efecto de la fuerza iónica, se ve en un trabajo que publicaron estos brasileros, que lo que ven es que solamente la presencia de fuerza iónica, no necesitan otro factor. Ellos analizan también la translocación de ATP, que es una condición necesaria para que ocurra este mecanismo de salida de los virus y de entrada. La presencia de una solución hipertónica era capaz también de inhibir al virus, con lo cual reforzaba un poco la hipótesis de lo beneficioso que era tener la solución hipertónica para el tratamiento de este virus. Ahora les voy a hablar, si ustedes me permiten, un poco de uno de los puntos tal vez muy importantes, que es la influencia del pH alcalino para la infección viral. Esto no es nuevo. Lo que es nuevo es que uno puede darse cuenta de que el éxito de una infección a la célula que lo va a hospedar necesita como condición para que haya reproducción no solamente pH ácido en la membrana superficial, sino que vaya a la vía endocítica donde se abre por acidificación. Cuando ustedes alcalinizan el medio, esta primera interacción, hicimos un trabajo se llama modelización molecular o dinámica molecular, por la cual el pH y la fuerza iónica controlaban esta entrada del virus, haciendo negativizar la permeación del virus hacia el interior. Eso se demostró matemáticamente con modelización computacional. Entonces, el pH alcalino lo que hacía era prevenir esta interacción o la salida de los virus de ahí. Eso apoyaba a favor del uso
del ibuprofeno en esa condición de pH alcalino, en la cual también el mismo ibuprofeno estaba muy estabilizado, no tenía ningún tipo de agregación molecular. Y más interesante para el grupo fue el hecho de los trabajos que había hecho, el trabajo que había hecho la doctora Capellini. La doctora Capellini mostraba precisamente cómo afectan los cambios de pH a células endoteliales y células musculares. Y realmente es muy interesante, para nosotros fue un factor, un detonante cuando yo vi esto. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, lo que hace cuando el pH cambia, lo que finalmente termina concluyendo es que aumenta la activación de la óxido nítrico sintasa. La óxido nítrico sintasa es la enzima que hace nada más ni nada menos que el óxido nítrico. Si ustedes se fijan, es bastante limitado el efecto del pH, muy estricto quiero decir. A 7,4 es muy baja la activación del óxido nítrico sintasa, a 8 también es relativamente bajo si se lo compara con 8,5, que producía la mayor activación de la enzima óxido nítrico sintasa. Acá pueden ver la tinción que se hace de esta enzima cuando se expresa, con lo cual, si ustedes recuerdan, este pH de 8,5 es exactamente el pH al que teníamos desarrollado y formulado el ibuprofeno para mantenerlo hiperactivo. O sea que estábamos viendo un efecto potenciador de la generación de óxido nítrico en el proceso de la nebulización. Y ahora les quiero mostrar los trabajos que han desarrollado la gente en otros lados, donde los estudios del año 21 y 22 inicio, los niveles de óxido nítrico fueron muy bajos en pacientes con COVID, lo cual esto todo sugiere que tienen un proceso, la falta de óxido nítrico genera disfunción endotelial y un proceso inflamatorio sostenido. Entonces ligábamos ahí los conceptos de necesidad de óxido nítrico, que era inducida por la formulación, y la baja cantidad de óxido nítrico que se veían en los pacientes. Y esto cómo afectaba a las células endoteliales, que es donde empieza el verdadero problema, que termina induciéndose a través de la formación de trombos. Bueno, hicieron una observación, el trabajo lo que muestra es que no solamente está en las células epiteliales, el SARS-CoV-2, como el MERS, sino que también está en las células endoteliales. Y ahí es donde detona todo el mecanismo problemático. Esto conduce, por supuesto, a la apoptosis y la caída del endotelio de la producción de óxido nítrico. Lo cual seguía confirmando que la presencia de óxido nítrico en el sistema normal era bueno. La falta de óxido nítrico era un problema muy relevante. ¿Por qué? Y fíjense qué interesante los efectos que tiene este óxido nítrico a nivel endotelial, simplemente para que los tengamos en cuenta de la relevancia que tiene. La liberación de óxido nítrico desde el endotelio y de las plaquetas tiene un rol crucial en el mantenimiento de la fluidez, ya que previene la coagulación. La mayoría de los pacientes, después que los italianos hicieron las primeras autopsias y los yanquis le siguieron, prácticamente todos el problema que tenían eran coagulación intravascular diseminada en algunos de los tejidos, preferencialmente no tan diseminada. La vasodilatación que induce el óxido nítrico, por supuesto que ayuda a eliminar los microagregados e inhibe la adición de las plaquetas y previene la oclusión vascular. Todo va en el mismo sentido. El óxido nítrico también, por la velocidad que tiene de difusión y alteración de membrana, tiene propiedades viricidas y bactericidas. Esto, hay trabajos publicados que lo aseveran ya de hace muchos años. Y el problema es que con la edad disminuye la vasodilatación del endotelio, probablemente debido al aumento de los ROS. Hay una relación directa entre el buen efecto que tiene el óxido nítrico y el problema que se generan con los ROS, que aumentan por un proceso de oxidación generado por esta inducción de citoquinas. La hipótesis que había salido en una de las revistas más importantes es que terminaba todo siendo una combinación de dos efectos antinómicos. Era el aumento de los ROS, que había que de alguna forma tratar de parar esto finalmente, y la disminución final del óxido nítrico. Lo que hicimos fue un estudio para ver qué pasaba con los ROS, con aquellos pacientes que se nebulizaban tan solo los primeros 15 minutos, digamos, que es lo que dura o duraba una nebulización, y después se extraían las muestras y se hacían la cuantificación por unas técnicas, no importa,
se determinaban los ROS. Antes de nebulizarse y después de nebulizarse. Estos son los 6 pacientes que se tomaron en consideración y lo que les quiero mostrar simplemente es esto al final, que es el promedio de 1043 contra 440, que es la cantidad de ROS que se puede detectar en aquellos pacientes que fueron nebulizados. Con lo cual, hablaba de que esta formulación, el ibuprofeno, en esa concentración y en esas condiciones, era capaz de reducir hasta el 50% los ROS, que es una de las moléculas más agresivas que se pueden encontrar. Pero nos pasó una cosa sumamente interesante. Los médicos veían que a pesar de todo, y que funcionaba muy bien porque sumaba estos efectos, eran todos aditivos y andaba muy bien en la gente, sobre todo en la gente que venía con disnea, con grandes problemas de respiración, el efecto era muy rápido. Sin embargo, había un grupo de personas que si bien mejoraban a la postre, lo hacían muy lento, no tenían una evolución rápida por la generación de una vasodilatación y una mejor broncodilatación para respirar mejor. Eso puede pasar, nos planteábamos dos posibilidades. Una es porque no tengan inducción de la enzima, que la condición del pH alcalino no les dé una inducción de la enzima, con lo cual se mantiene con la enzima base y la producción de óxido nítrico es bajo. Y la otra que planteamos era si podíamos tener una falta de sustrato, o sea, tener enzima pero no tener el sustrato. Entonces lo que hice en un experimento fue utilizar esta molécula, que todo el mundo la conoce, es un simple aminoácido que se llama arginina. Arginina se combina con el ibuprofeno, este es un policatión, este es un anión, pueden interaccionar, pero la arginina es el sustrato de la óxido nítrico sintasa que está en el endotelio. Y esto da como producto, por supuesto, óxido nítrico. Entonces la pregunta fue, ¿qué le pasaba a esa gente que no respondían al clásico si le ponían arginina para hacer sustrato, generar cosas? Les doy simplemente un ejemplo para que vean. Esta es ¿cómo se llama esto? Un oxímetro. Esta es una paciente que tenía cuando la internan, por así decir, 88% de saturación. Ahí está. Cuando la nebulizaron con esta solución, pasó en 15 minutos de 88 a 96. Con lo cual, esta saturación, esa persona estaba restaurada toda su capacidad para transportar oxígeno y estaba mucho mejor. Y eso fundamentalmente se debe a un efecto muy rápido que tiene la aparición de un nuevo sustrato para la óxido nítrico sintasa, que se lo dábamos en esa condición. Y por último, dentro de las propiedades, los autores que les mostré al comienzo hablan tratar de evitar, para ser más efectivo, tratar de evitar lo que es vía oral comparado con lo que es la llegada directa al target, que sería en este caso el pulmón. Para esto no lo hicimos nosotros, pero tuvimos conexión con un laboratorio de Philip Morris en Suiza, donde reprodujeron los resultados nuestros y tomamos en este caso el tratamiento que había hecho en animales, un estudio preclínico, Onischuk, que es un ruso, donde el tipo muestra que produciendo una inflamación, si uno le da ibuprofeno oral y le da la nebulización, digamos, por vía aérea, en aerosol, el efecto antiinflamatorio es entre 1000 y 10.000 veces más. Él pone 10.000, yo la achico un poco, me parece que fue mucho, pero entre 1000 y 10 veces más efectiva cuando la vía es oral que cuando la vía es, cuando es por aerosolizada, nebulizada, que cuando es oral. O sea que cumplía con varios de los requisitos que proponían los primeros autores para ser considerada una droga de aplicación. Cuando se llegó un poco todo eso, que se empezaron los trials clínicos, el fase 1 y el fase 2, uno tiende a mirar para atrás porque ahí los químicos estamos todos afuera. O sea, para mí había una puerta cerrada, se terminó, ahí nosotros no entramos más, podemos opinar, pero esto es todo médico. Esto que les quiero mostrar es para valorar un poco aquellos factores que permiten el desarrollo de cómo una tecnología pueda llegar a producto. Y créanme, no es tan sencilla, es muy complejo.
Hay muchos más factores que simplemente el famoso triángulo de Sábato, que era el triángulo virtuoso, donde se hablaba que el Estado tenía que interaccionar con estructuras productivas y que del otro lado estaba la ciencia. Todo fantástico, pero no es tan sencillo. Yo la desglosé en función de lo que he vivido en todo este tiempo y cómo nace la historia para hacer este pequeño círculo que yo le llamo. Es cierto que el producto nace acá, en la ciencia básica, con este conocimiento que uno planteaba. Uno hace el desarrollo del producto, pero de producto no tiene nada. Esto no puede salir de la mesada de un laboratorio si no pasa por la mano de los médicos, que es lo que yo les decía recién. Los trial clínicos son los que hacen los médicos los encargados de esto. Pero a su vez, para que los médicos puedan hacer estos ensayos clínicos, tienen que acordar con hospitales, con clínicas, y todo este cargo de financiar a la ciencia aplicada, por así decir, está basado en esto, en empresas. Y hay empresas que son lo que se llaman empresas de riesgo, empresas de proyectos de riesgo, que son capaces de apostar a algo que aún no tiene la confirmación de la eficacia en humanos, sino que conocen lo que se puede hacer acá, entienden lo que es esto, entienden lo que hacen el trabajo los médicos y solamente por un grado de confianza se animan a financiar proyectos que realmente terminan siendo muy costosos. O sea, la empresa, hoy hay muy pocas empresas que se llaman empresas que toman proyectos de riesgo. Por eso en Argentina la mayoría de los productos que tiene en el mercado son copias de las copias que hacen los grandes laboratorios que hacen proyectos de investigación. El Estado, ¿dónde juega el Estado acá? El Estado juega en dos partes. La parte que, digamos, a nosotros nos favorece es que nos financia para hacer estos desarrollos. Los Estados ponen dinero para esto, se utiliza para dependiendo de los proyectos que sea. Y segundo, el Estado interacciona con la empresa, finalmente porque es quien, después de hacer estos estudios clínicos, es quien termina dándole la aprobación al producto. Pero ahí todos nos olvidamos de algo cuando uno habla, cuando está en la vorágine de los ensayos clínicos. Hay un punto que hay que rescatar específicamente, que son los pacientes. Aquellas personas que, además del médico que confía en el producto, están los pacientes que van a probar una droga nueva que no se conoce exactamente cómo funciona y que son los depositarios de que la última palabra es si funciona o no funciona el producto. Y son personas que son gente que no está valorada en los ensayos clínicos. Y en realidad son ellos los que permiten que después el Estado termine aprobando el producto o que los resultados digan por sí o por no. Y todo esto que se genera así en un círculo, yo lo llamo el círculo virtuoso, pero de la confianza. Es confianza continua del Estado en poner acá, en la básica, que los médicos crean en este producto, confíen en los resultados, que la empresa se arriesgue, que el Estado termine finalmente aprobando y que la confianza de los pacientes para usarlo y permitan finalmente su aprobación. Eso es porque en otros ensayos clínicos con otros productos que hice no he podido participar tan intensamente, pero en este sí, y realmente uno está tan fuera del contexto de lo que tiene que ser la realidad a lo que uno ve que es impresionante. La empresa con la que hemos trabajado es una empresa cordobesa que se llama Química Luar, es una empresa joven, es una empresa pequeña todavía, que se dedica específicamente a eso, a tomar proyectos de alto riesgo, que se le llama, o de riesgo si quieren ponerle, para hacer productos que no sean copia para poder competir en los mercados y en algún momento empezar a exportar como se está haciendo ahora con productos de este laboratorio. Y ahora permítanme que después de haberles explicado cómo funciona la teoría que uno tenía de cómo funciona esta formulación, rápidamente les muestre uno de los trabajos, en realidad les voy a mostrar al final la cantidad de trabajos que pudimos hacer, pero uno que representa a todos, que fue el más temprano que hicimos en el 2020, cuando la pandemia apareció en Jujuy, donde se mandaban las muestras, los pacientes allá lamentablemente no tenían infraestructura, grandes clínicas o grandes hospitales, la gente caía muy mal. Y esto es para mostrarles simplemente dos factores que son los que normalmente se hacen en los ensayos clínicos. En todas partes del mundo se medían dos variables que eran
las más importantes. Uno es la frecuencia respiratoria de cada paciente. Cuando los pacientes entran mal, la frecuencia respiratoria la tienen así arriba, el gráfico de arriba muestra a todos los pacientes con qué grado de frecuencia respiratoria están entrando y la de abajo muestra a cada paciente cómo terminó la frecuencia respiratoria, cómo desciende cuando terminaron la nebulización después de los 7 días de tratamiento. Realmente las mejorías, si uno las compara con los otros tratamientos antivirales que había, es realmente muy buena. La otra que es muy importante, que yo les decía, es la saturación de oxígeno, que es el otro variable que se mide. Si ustedes se fijan en esto, esta curva inferior, lo dice acá, esta es antes de que los pacientes empiecen la nebulización, así como entraban a las clínicas, y cuando terminaban la terapia de la nebulización, fíjense cómo incrementaba la saturación de oxígeno, lo cual favorecía ampliamente a esta gente. Pero el dato tal vez el más relevante está asociado no solamente a la mejoría, sino a la mortalidad, que es un parámetro que muchos miden. En el trabajo mostrábamos que cuando está tratado con alcalina, hipertónica y ibuprofeno, significa esto ahí, solamente el 8% moría, mientras que cuando estábamos sin el ibuprofeno hipertónico alcalino, de 8 pasaba a 38. Estas son condiciones especiales porque ahí la gente llegaba muy mal realmente, las referencias que teníamos, sobre todo parece, lo digo sin saber mucho por comentario, la gente es una raza, yo le dije, creía que eran aymará, pero son guaraníes, creo que son, es como que estaban mucho más afectados, sufrían más el embate del virus que la raza aria, por así decir. Pero fue tremendo el efecto sobre la mortalidad. Y el último punto que les quiero mostrar es el detonante por el cual la gente se afectaba en lo que es la relación del efecto del ibuprofeno en las plaquetas. Yo les dije que la mayoría de los pacientes no se mueren por asfixia en realidad, sino que mueren por trombosis. Bueno, el SARS-CoV-2, ¿qué hace? Cuando entra, induce un estado de agregación plaquetaria. Lo que detona es la salida. Esta ahora se las llama nanovesículas, que se disparan de la célula, que tienen un cambio estructural muy relevante y es un detonante tremendo. Normalmente estas membranas de las células plaquetarias o de cualquier célula, la fosfatidilcerina está en el hemisferio interno, en la hemicapa interna de la célula. Cuando la fosfatidilcerina pega la vuelta y está en la superficie, empieza lo que se llama un mecanismo de apoptosis. Las células empiezan a morir. Hay un sistema que las reconoce y las manda a morir previo estado de agregación y todo eso. Entonces, lo que vieron los estudios HOTS en Estados Unidos y MANES en Brasil era que planteaban este modelo de cómo afectaba el SARS-CoV-2 a la trombosis en el tejido, dando el primer efecto no sobre las plaquetas en sí mismo, sino por lo que yo les decía al comienzo, por afectación del endotelio. Cuando el SARS-CoV-2 infecta, produce apoptosis de las células endoteliales. Cuando empiezan a morir se cambia la situación del endotelio, de la membrana, se empiezan a pegar las plaquetas, se le pegan los glóbulos blancos y glóbulos rojos y se producían estos trombos que finalmente se liberan en algún momento y producían esto. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos un estudio en Buenos Aires sobre la aplicación del ibuprofeno hipertónico alcalino sobre el efecto que tiene en las plaquetas de los pacientes tratado, comparado con la no tratado versus los pacientes sanos. Lo publicamos en nuestra revista, el Platelet, que es específica para este tipo de artículos, y les voy a mostrar simplemente los resultados. Es un gráfico sonso, pero se los voy a explicar muy fácil. Uno representa, los blancos representan el pre a las 24 horas y el otro el incremento de plaqueta, esto es el incremento porcentual de plaqueta, el blanco, digamos, el vacío, a los 4 días de tratamiento. Y fíjense que qué importante, el resultado fue realmente detonante, porque al día 1 el promedio del crecimiento de plaquetas circulantes era de aproximadamente el promedio de un 40%. O sea, tan solo con 3 nebulizaciones, porque eran cada 8 horas,
las plaquetas inducen un incremento del 40%. Ya al día 4 ya se recuperaban en un 65%. Realmente fue muy llamativo, sobre todo cuando lo comparamos con aquellos pacientes que no se nebulizaron, que estaban en el otro piso, que no era COVID, pero no para tratarlo. Y les pongo simplemente el ejemplo más gráfico, no el de un día, sino el de 4 días, porque sin nebulización, recién a los 4 días, el incremento de plaqueta en aquellos que sobrevivían era de un 15%. O sea que teníamos una diferencia sustancial. En tan solo un día el 40% y el 65% en 4, y en 4 días, en el caso de los no tratados, tenían tan solo un 15%. La pregunta es si esto ocurría en todos los pacientes, o sea, si el efecto del ibuprofeno se veía, ese incremento de plaquetas se veía en todos los pacientes, COVID tratados o personas sanas tratadas. Entonces hicimos un trial clínico con pacientes voluntarios, 10 pacientes, donde los tratamos, como ven ahí, 1, 24, 3 días, hasta una semana. Los nebulizamos durante una semana. Y como pueden ver, no hay cambio en la concentración de plaqueta a ninguno de los tiempos que se evaluaron. Con lo cual, lo que nos decía el ensayo era que este efecto era específico para aquellos pacientes que tenían la infección viral y no era un fenómeno general, masivo y general para cualquier individuo. Tuvimos que sacar este modelo que cambiaba, difería un poco de los otros. ¿En qué sentido? En que cómo preveníamos esta situación. Y lo tuvimos que discutir con el review que nos evaluaba el trabajo, porque la pregunta que el tipo nos hacía, ¿cómo se explica que el número de plaquetas incremente tanto en tan solo 24 horas? Ustedes saben que el tiempo de vida media de las plaquetas circulantes están entre 7 y 11 días, dependiendo de la condición. ¿Cómo puede ser que en tan solo 24 horas estén altas? Tuvimos una discusión. Todos saben, yo en ese momento no lo sabía, que los megacariocitos no solamente están en huesos, los megacariocitos también están en el pulmón y también son sintetizadores de plaqueta. También da el mismo promedio entre 7 y 11 días, no importa dónde está el megacariocito que produce plaqueta. Entonces la única pregunta que nos aceptó fue la hipótesis que los resultados decían que esas plaquetas, como ven ahí, que se empiezan a pegar en el endotelio, cuando uno las nebuliza, ya sea por propiamente el ibuprofeno en su efecto anti-COX-2, COX-1 y COX-2, como por la generación de óxido nítrico, que era lo más importante que producía, esas plaquetas que estaban pegadas y que estaban listas, activadas para ir a hacer trombo, se soltaban y volvían al torrente respiratorio. El tipo nos aceptó y validó la idea de que el efecto que tenía ese tratamiento era devolver al sistema circulatorio esas plaquetas que ya estaban pegadas. Si no, no hay otra, hasta ahora no había otra explicación. Las plaquetas estaban previamente pegadas y en 24 horas, solo en 24 horas, ¡pum!, se despegaban y volvían a estar circulando. Con lo cual nos dejó muy tranquilos de que el efecto que se veía favorecía bastante. Acá hay otras simplemente papers para mostrarle el efecto que tiene ibuprofeno en los polimorfonucleares, porque esos van asociados a la coagulación, y acá el efecto cómo controla el ibuprofeno también el endotelio, y hay nuevas formulaciones de ibuprofeno que ya están dando vuelta en Europa con modificadores. O sea, que era una molécula sensible, simple y económica y biológicamente muy activa, sin compromisos grandes. Pero esta es simplemente para mostrarle que lo que se hizo, cuando le dije no les voy a hablar de equipos, sino de equipos de gente. Estas son todas las personas, y faltan las que presenté en el trabajo, que no las mostré, que participaron en los ensayos clínicos que se hicieron, tanto los tratamientos en Buenos Aires, como en Córdoba, como en Jujuy, como en Santa Fe, en Mendoza, en Santiago del Estero. O sea, clínicas de todos lados han participado los médicos haciendo estos aportes. Yo les mostré uno de los trabajos que publicamos. Lo que quiero mostrarle al final es que desde el 2018, ya estoy medio perdido, todos los trabajos que se hicieron utilizando el ibuprofeno y sus propiedades fueron, aquí pueden ver, acá hay uno, el ibuprofeno como droga para COVID,
Este es el estudio in silico que decimos, donde demostramos que interacciona con la proteína de superficie, la nebulización alcalina que produce lo que le mostré recién. Este fue el estudio que se hizo con 480 pacientes, que fue publicado. Bueno, no alcanzo a leer los nombres, pero bueno, hay los primeros que se hicieron, que fueron con 2 o 3 pacientes. Y este creo que es el de las plaquetas. La verdad que tengo que cambiar los lentes porque ya me pasó la otra vez que digo, pónganle foco, y me dijo, no, el foco está, el que no está es usted. Y efectivamente, sí, no estoy. Y los lentes me los dan la semana que viene. Así que la barbaridad de que diga, vale, porque no los veo bien. Hoy se logró finalmente que la provincia de Córdoba autorice el producto. Este es el producto comercial que ya está disponible en la farmacia, porque lo están usando los clínicos, están haciendo pruebas para lo que es el virus sincicial respiratorio, donde afecta a los niños, y están teniendo resultados interesantes. Y por supuesto a mí me gustaría, ya estoy en condiciones de que me rajen del laboratorio, pero el tema de la fibrosis quística sigue siendo para mí todavía el factor que me permitió empezar este tipo de estudios y llegar a estos resultados. Y además porque ahora se sabe que hay alternativas para no utilizar modificaciones genéticas para estabilizar ese canal de cloruro que yo les decía. El ibuprofeno bloquea la COX-2, esto activa la actina, y la actina regula los RAF, que es donde se concentran. Pero hay una molécula y un lípido que cualquier cosa que se le pega lo lleva al RAF. Y los italianos están muy entusiasmados porque tienen unos resultados que hemos mostrado, que hay un lípido que se llama GM1, es un monocianogangliósido de cerebro, que une ibuprofeno y lleva al receptor y lo estabiliza en los RAF, con lo cual el tratamiento que Trikafta cuesta $330.000 por año se pueda llegar a minimizar. Nada más. Gracias a todos por su atención y por su cosa. ¿Hay alguna pregunta? Perfecto. Usted no pregunte pavada. Ya que no me dejaron presentarlo, quiero hacerle una pregunta al joven doctor Beltramo. Gracias. Cuando hicieron este trabajo en Jujuy, sí. ¿La droga que usaron tenía el sustrato de arginina? Porque estimo que la arginina aumenta bruscamente el pH. No, en ese momento no la tenía. Teóricamente, si le estás poniendo arginina, te está aumentando el pH, con lo cual tú estás teniendo... Se regula. O sea, el pH final, por eso, yo no sé si lo aclaré, el pH no aclaraste final nada. Es un 8.5. ¿Y la arginina no lo aumenta? No, la arginina te aumenta porque vos, mira, es bárbaro. No viene al caso, pero uno puede solubilizar al ibuprofeno directamente con arginina. Vos ponés el ibuprofeno sólido en agua, te queda en el fondo, puedes darlo vuelta 1 año, no se solubiliza. Le empezás a agregar arginina cuando llegás a la relación que nosotros queríamos, que era 100 milimolar, porque se probó 25, 50, 100. Con 100 ya teníamos todos los pacientes subían de 85, 88, sí, van a 96, 97. Solamente poniéndole arginina el ibuprofeno se solubiliza. No necesitábamos solubilizarlo con hidróxido de sodio, con nada. La arginina solo, sí. Y es un factor clave el hecho de poder solubilizar ese tipo de moléculas directamente con la arginina. Es ahí. Y es en la unión. Van juntas, las moléculas van juntas, porque no se disocia, es un complejo simple de tipo electrostático, pero hay una interacción que las mantiene. El policatión queda pegado y el efecto es increíble. Los médicos no lo podían creer. Ese ejemplo que le di de que ven el dedito de la mujer con el coso, terminó de nebulizarse y a los 5 minutos ya se le fue de 88 a 96, por supuesto. Pero por supuesto que siempre depende del estado que llega el paciente para el tratamiento. Buenos días, mi nombre es Alfredo Martínez, de Buenos Aires. ¿Cómo explicaría usted el hecho de que, teniendo este tipo de evidencia con respecto a los tratamientos de COVID, el Ministerio de Salud y las guías de tratamiento nacionales no incluyen para el tratamiento en pacientes de COVID al ibuprofeno inhalado? Se me va de escala lo que te voy a decir. Como todas las cosas, existe cierto tipo de presión para que las cosas puedan llegar a donde tienen que llegar. No tuvimos mucho apoyo inicialmente para permitirnos hacer los trials más complejos y con mucha antelación. Siempre teníamos
Mira, para tratar a un paciente te pedían que, como era nebulización, necesitaban los pacientes una escafandra. El laboratorio tuvo que hacerle escafandra para que no contagiaran al médico tratante, a pesar de que se sabe que no tenía efecto después del tercer o quinto día. Lo mismo se hicieron las escafandras y lo mismo hubo que hacer. Después le pedían que la puerta que daba acceso al paciente internado tuviera un doble vidrio donde el paciente podía ver, el médico podía ver cuando el paciente terminaba el tratamiento. Que se nebulizara debajo de una mesa de flujo laminar invertida. O sea, se compraban las mesas de flujo laminar, se ponían sobre el paciente como una cajita móvil, se los llevaba para que no saliera del ambiente. Y después de ahí, de la mesa de flujo laminar invertida, le pedían que subieran una manguera con salida al exterior previa pasaje por una solución de burbujeo de hidróxido de sodio. Eran todas complicaciones, eso es el inicio nomás por el cual. Y claramente había algún otro tipo de presión que no voy a mencionar, pero bueno, no fue fácil. Entiendo eso, pero también hay publicaciones que hablan claramente sobre los procesos de irritación que producía el tema de la nebulización en estos tipos de pacientes. Y hay algunas contraindicaciones publicadas a nivel nacional e internacional con respecto a los tratamientos del ibuprofeno, razón por las cuales esgrimen. Voy a referirme simplemente a lo que dice la literatura, nada más. Sí, por supuesto. ¿No? Yo creo que todas estas cosas hay que seguir probándolas y avanzando básicamente dentro de las fases clínicas adecuadas. Por supuesto. Pero había grandes contraindicaciones para la utilización en determinadas poblaciones o grupos etarios que estaban infectados por COVID-19. Una de las grandes dificultades usted lo mencionó claramente, era el momento en el cual había que utilizar este tipo de tratamiento, sí. ¿Cuál era el momento adecuado? Y todo eso dependía de cómo llegaba el paciente infectado, en qué momento llegaba a la institución hospitalaria que disponía de estos medios, ¿sí? Es interesante y también me interesa mucho el hecho de que usted pueda utilizar este tipo de tecnologías para otro tipo de virus, como es el sincicial respiratorio, donde sabemos también que se utiliza mucho en Buenos Aires, la ribavirina nebulizada sí, también, sobre todo en chicos, claramente. Exactamente. Sobre todo en chicos. Entonces es muy interesante la posibilidad de tener alguna otra alternativa que sea, porque usted lo ha mencionado, no es de un costo elevado frente a lo que vale la ribavirina, por ejemplo. Exacto. Sí, con respecto a la irritación que vos decís, es lo que yo creo que comenté, la solución hipertónica produce un cierto tipo de irritación. En las discusiones la bajamos de 1 molar, no te olvides que esto estaba destinado a fibrosis quística. Los pacientes con fibrosis quística usan 1.3 molar de cloruro de sodio. Yo cuando busqué la última concentración, la más baja que tenía efecto bactericida, viricida, fue de 0,5 molar. Entonces bajamos de 1.3, los ejemplos lo hicimos con 1 molar, pero lo bajaba a 0,5 y con esa, aún así, mataba toda la bacteria, los virus, todo. Pero sigue siendo, para algunas personas, el exceso ese de sal en la garganta y en la garganta y en la nariz, los irritaba. Ese fue el único problema que hubo, digamos. No hubo un efecto colateral más severo que una irritación de nariz, digamos. Sobre todo la nariz, si vos inhalás por nariz una solución hipertónica, bueno, pero sí tenía ese efecto, acá lo vieron mucho, de pacientes que después empezaban a expectorar cantidades impresionantes. Y es por eso, porque el pH, las mucinas en las células de Goblet, cuando vos tenés infección, se acidifica el medio. Y las mucinas se pliegan, se ultracondensan, pero quedan unidas entre sí, por lo cual no pueden salir. Acá hay 2 grupos aminos que están pegados por un calcio. Tienen unos aminos pegados por un calcio. Entonces, cuando vos le cambias el pH, lo que hace la mucina es empezar a expandirse hasta 1000 veces. Eso hace una protrusión sobre la célula. El ibuprofeno lo que hace es quelar ese calcio y la separa. Y una vez que la tenés afuera, la misma solución hipertónica no deja que se pegue en el epitelio y las barras la podían expectorar. Muchos decían que se sentían mucho mejor después del tratamiento porque es como que estaban más limpios, por así decir, en el coso. Pero
Lo probaron un total ahí los médicos, unas 25.000 personas la usaron en diferentes provincias de la Argentina. Y llamó la atención porque la gente de Harvard vinieron a ver qué resultados teníamos y ellos nos hablaron después que habían hecho el estudio. O sea, en realidad no es doble ciego, triple, cuádruple, quíntuple ciego, no, ni te hablan directamente. Nosotros nos enteramos mucho después que ya habían empezado porque nos dijeron de un gobierno que estaban buscando los datos y les dijeron que eran de Harvard y nosotros no sabíamos qué era y después nos enteramos. Y los tipos no consideran, en realidad fue muy bueno el resultado porque, perdón si me expando en el tiempo, uno habla de estas pavadas. Sigo hablando pavadas. Cuando uno hace un trial, que es muy complejo, yo aprendí un poquito estando con los médicos, porque los médicos no estamos 2 o 3 escalones abajo de los médicos. Una vez que haces la formulación, correcto, te echan flit. Pero bueno, cuando vos haces un trial, ahí aprendí lo que es, cómo se manejan, si vos querés que te diga, los trials. Yo te digo, se ponen pacientes de 18 a 55, que tengan COVID, que sean varones, que esto, más de 55 no podés entrar en el trial. Entonces vos probás en ese rango etario y te da muy bien, porque son la gente que no tiene afecciones graves. Cuando vos metés arriba de 55, 60 años, el éxito de la cosa empieza a bajar tremendamente. Esta gente de Harvard, una vez le explicaron cuando sabían que era, le dijeron, miren, acá había gente que llegaba, que en Jujuy hubo casos que les contaba recién, gente que llegaban y se morían, llegaban a la tarde, a la noche se morían, o sea, estaban, no mal, recontra mal, pero los alcanzaron a nebulizar una vez y esa gente lo tomó como resultado negativo, muerte. O sea, no consideraban siquiera que el estado en el que llegaban era ciego, completamente ciego, no daban bolilla a nada. Y a pesar de todo, esta gente hicieron los datos estadísticos, que yo no tengo ni idea, pero para reconfirmarlo, los mandaron a los datos estadísticos, los mandaron a la Universidad de la Columbia, en Nueva York, donde le validaron la estadística y sacaron ese trabajo donde dicen que sí, que el ibuprofeno es realmente efectivo, en todo un verso matemático que no lo entiendo. Pero sí, ellos validaron eso, se interesaron por esto. Y hoy, recién estaba ahí sentado, a modo de, me acaban de mandar el último paper del Lancet, donde dice que ahora las empresas están viendo de qué tipo de antiinflamatorio usar para los restos de COVID que quedan, esto y aquello. Porque es más efectivo, aparentemente, según lo ven ahora, tratar la consecuencia más que la causa. Porque están sacando papers que, no me acuerdo cómo se llama, el famoso antiviral, que no es el que llegó acá, hay uno que está en Estados Unidos, lo usan. Hay gente que se contagió hasta 4 veces usando este tipo de antiviral. Entonces dice, es un gasto enorme para no prevenir. Si podemos hacer algo es no tratar de prevenir, porque sabemos que las mutaciones son mucho más de las que realmente se describen, sino tratar la causa. Entonces ahora están buscando cuál sería el antiinflamatorio más efectivo para frenar estas cosas. Yo creo que ya pasó, el grueso ya pasó, pero ahora están sacando los papers, recién le mostraba a Susi, que publicaron eso en el Lancet esta semana. Están buscando el antiinflamatorio que anda. Me deja tranquilo, me pone contento porque lo que se hizo por lo menos quiere decir que tiene su lógica y funcionó en mucha gente y sí pudimos ayudar, aunque a veces uno puede ayudar a una persona a salvarse, creo que es suficiente.